por si no te queda claro todo lo que estábamos haciendo en este programa, te lo volvemos a repetir. Te lo vamos a repetir. Se nos colgó la máquina. Se nos colgó la máquina. Sí, se colgó la máquina, me di cuenta. Ok. A ver, esto es la columna de ciencia con Nadia Charamoni en un día muy especial, hoy 24 de marzo. ¿Vas a la marcha? Obviamente, claro que sí. ¿Vos llegás a ir o no? Sí, puede que sí. Puede que sí. Sí, bueno, sí, yo voy, dejo el auto como ya cerquita de la autopista. Bien. Y de ahí te voy vas. Caminando, me como el chori de reglamentario, digamos. Bien. Claro, obvio. Está por... Sí, yo también termino acá, me voy y voy también ahí a la gente de la Garganta Poderosa me invitó para sumarme a la lucha ahí de el salario para las mujeres que trabajan cocinando en los comedores y demás, así que también iremos ahí a colaborar y a ir como cada 24 ahí a la plaza. Con eso tiene que ver tu columna, con una fecha especial y la ciencia. La ciencia metida ahí, ya el año pasado habíamos hablado de lo que es el índice de abuelidad y que decían el mejor nombre del mundo, esto es así, que es el desarrollo que hicieron Abuelas de Plaza de Mayo, los científicos impulsados por Abuelas de Plaza de Mayo, que es esta fórmula estadística que analizando fragmentos genéticos puede determinar con un 99,9% de eficacia la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. Esto fue un avance que yo lo hablaba con el editor de la agencia de noticias, que se llama Pablo Esteban, que es un periodista que admiro mucho, y él me decía, mira, Argentina en ciencia respecto de esto de derechos humanos es recontra pionera, pero recontra pionera. En el mundo somos referentes respecto de eso. Claro. Llaman a los científicos. El índice de abuelidad se usó en más de 10 países para buscar esto de justicia en casos de violaciones de derechos humanos. Fue Estela cuando esto se desarrolló en los años 90 y a fines de los 80, la invitaban a ella y a las abuelas a los congresos de ciencia de la hostia, porque era algo que no se había visto y es algo que hoy Argentina sigue siendo recontra pionero. Así que cuando te digan que es un país de fracasados, no. Viste que cuando en Caja Negra ella cuenta eso que ve el aviso en el diario, la noticia, de que un padre y un hijo pueden encontrarse por el ADN. Entonces, ella ahí en ese momento lo dice claro, incluso en Caja Negra, apareció no me acuerdo si lo dice en Caja Negra o en un documental, ahora se me mezclan porque vi todo, apareció la palabra histocompatibilidad, ahí todavía no estaba el ADN, no se tenía mucha idea. Claro. Pero estaba esto, histocompatibilidad, que era lo primero que comparaban, que eran las proteínas que están en la sangre, de esto que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es un antígeno o algo que está en la sangre que reacciona cuando en los procesos, por ejemplo, de rechazar un órgano. Y eso, si vos analizás varios a la vez, las coincidencias de todos juntos tienen que ver con el parentesco. El tema con eso, yo lo contaba el año pasado, es que se hace con sangre fresca y estos estudios se hacían en Estados Unidos. Entonces, hasta que se pudieron aplicar eficientemente, tuvo que venir acá Mary Claire King, que fue una de las que desarrolló este índice de abuelidad, y enseñarlo acá a hacer para que se pueda implementar acá y no tuviésemos que llevar muestras de sangre a Estados Unidos. Lo interesante de eso era esa historia de abuelas yendo país por país diciendo, che, ¿esto pueden hacerlo ustedes? Che, no. ¿Ustedes saben cómo hacer esto? O sea, que nace a partir de ellas, ¿viste? De decirle, alguien solucione científicamente esto porque Y una cosa que cuenta Estela en el libro es que ellas caían, creo que contaba en el caso de Escandinavia, cayeron a estos países escandinavos y le decían, no, porque nos robaron a los nietos. Todo el mundo decía, no puede ser. Claro, no creían. No puede ser, nadie hace eso. Sí lo hacen. No podían entender ese nivel de crueldad. Lu Massini-Pú, una colega de la agencia de noticias, le hizo una nota a Estela, y Estela lo que menciona en esta nota, que después la voy a dejar linkeada en mis historias, pues está buenísima, ella menciona todas las influencias de la ciencia en esto de los derechos humanos. Menciona varios hechos fundamentales. Uno es el desarrollo del índice de abuelidad, que era lo que hablábamos la otra vez, que fue finalmente un científico argentino que estaba exiliado en Estados Unidos, que se llama Víctor Penchazade, quien contactó a Estela con Mary Claire King, que es esta genetista que finalmente logró desarrollar. Mary Claire King lo pudo hacer porque era genetista de poblaciones. Ella sabía cómo variaban cada gen, cómo variaban los genes en las poblaciones, entonces podía establecer una fórmula estadística para poder compararlos. Esto lo hizo Víctor Penchazade, entonces primero menciona el índice de abuelidad. Segundo, menciona el equipo argentino de antropología forense, que tuvo una gran influencia en explicar qué es lo que había pasado con las personas que habían desaparecido, que era lo que había, no solo que
que se murieron, que eran o no, no solo, digamos, comprobar la identidad, sino qué les había pasado. Claro, eso también hay que decirlo, gracias al trabajo de ellas es que logra conformarse este equipo que, exacto, que después fue pionero y fue referencia para un montón de casos en el mundo. Exacto, lo conformó un antropólogo forense que se llamaba Clay Bowen, y cuando llegó acá, que creo que fue en el 84 que lo empezó a conformar, nadie quería formar parte de eso, y los únicos que dijeron, bueno, está bien, yo voy, eran los que estaban estudiando, y son los que hoy son los antropólogos forenses, los que en ese momento eran estudiantes de antropología o lo que sea. Y lo tercero, que nombra como un hito fundamental, es la conformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un banco que es único en el mundo, que se conformó en 1987 y que guarda las muestras de ADN de las abuelas, porque las abuelas están, bueno, Estela tiene 92 años, el 22 de octubre cumple 93. Estela también mencionaba en la caja negra que solo quedan 6 abuelas trabajando. Quedan 6 abuelas trabajando. Hay algunas más, pero son 6 las que todavía siguen trabajando. Bueno, eso habla también de la edad. De la edad, ¿no? Sí. Pero a ver, algunas no estarán en este plano y lamentablemente en un tiempo no habrá ninguna en este plano, pero en el Banco Nacional de Datos Genéticos son inmortales. Claro. Esto es importante mencionarlo. Las muestras van a estar ahí siempre. Y lo interesante de este Banco Nacional de Datos Genéticos, que se crea en 1987, primero empieza funcionando en el Hospital Durán, y a partir del bajo digamos, la órbita del Ministerio de Justicia, a partir del 2009 cambia de órbita y depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología y tiene su sede propia en Córdoba al 800. Entonces ahí tiene la posibilidad de crecer un poco más. En ese Banco Nacional de Datos Genéticos se guardan las muestras de ADN de las abuelas que están buscando un nieto, ¿no? Estela mencionaba que eran 500 nietos. Yo me acuerdo que hace unos, ponele 10 años, no sé, un poco más, vino alguien a la facultad a hablar del Banco Nacional de Datos Genéticos y claro, las únicas muestras que van ahí son las de posibles víctimas de desapariciones que están buscando a alguien en ese contexto. Y decís, bueno, qué sé yo, irán 500 personas ahí a comparar. Bueno, la persona esta, que no me acuerdo el nombre, que había venido a dar una charla del banco, dijo que cuando se creó o cuando cambió de órbita, una cosa así, habían venido más de 10.000 personas. O sea, es gente que tiene incertidumbre sobre sus orígenes. Que el Banco Nacional no le puede dar respuesta a todas esas personas, solo a las personas que fueron víctimas de la dictadura, pero sí hay mucha gente que tiene mucha incertidumbre respecto de los orígenes o respecto de dónde hay un familiar o alguien que esté buscando. Mirá qué lindo mensaje, Nadia. ¿Qué? Malena soy, yo trabajo en el Banco Nacional de Datos Genéticos y ustedes son mi compañía mis mañanas cuando estoy pipeteando. Ay, les mando un beso a todos y los quiero mucho y los admiro mucho. Y me estoy haciendo pis ahora mismo, Malena. Nada, siempre gracias es un honor trabajar y comunicar lo que hacen. Bueno, en este Banco Nacional de Datos Genéticos también yo me comuniqué con una persona que lo quiero mencionar porque es un biólogo y es un amor, trabaja en la Universidad de José Cepaz, se llama Franco Márcico. Siempre que le quiero preguntar algo de este tipo de investigaciones o cosas que tienen que ver con matemática, el tipo está ahí al pie del cañón. Franco trabaja en la UNPAS, en la Universidad de José Cepaz, y tiene trabajos de investigación en colaboración con el Banco Nacional de Datos Genéticos. A ver, lo que ocurre es que el banco trabaja netamente en analizar muestras de las personas de la dictadura, pero también hay investigaciones que tienen colaboración con algunas universidades para solucionar otro tipo de problemas. Yo lo que hablaba con Franco es, él me contaba, bueno, hay gente que desaparece, ¿y cómo haces para encontrarlas? Entonces él lo que me decía es que está desarrollando un montón de herramientas que son matemáticas, él es biólogo, para crear algoritmos que manejen toda la información que se tiene de las desapariciones para poder orientar mejor las búsquedas y encontrar con mayor eficiencia. Me hablaba, por ejemplo, de desapariciones que se dan, no sé, de personas migrantes, que vos tenés mucha más información, como en el caso de abuelas, que tenés información de quién es esa persona, cuándo nació, su género. Hay un montón de información que se da, que vos eso lo podés intentar meter en un algoritmo para encontrarlo de una manera más eficiente. Y me hablaba de esto que me parece interesante, que son dos tipos de desapariciones. Una persona que vos conocés, sabés quién es y un día no está más, y una persona que sabés que existe pero no sabés quién es, claro, que es lo que les pasa a las abuelas.
Así que nada, todo el trabajo que hacen en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que lo siguen haciendo al día... Uy, que me puse nerviosa, chicos. Que lo siguen haciendo con muchísimo respeto, muchísima empatía. Hay algo que mencionan todos los nietos que recuperados y las personas que fueron a hacerse este estudio, que vos podés tener una información positiva de esto, te pueden decir, mira, sos hijo de desaparecidos, y vos con esa información haces lo que querés. Claro. Nadie te obliga a absolutamente nada. Vos tenés la absoluta libertad de con eso hacer lo que quieras, y siempre está bueno saber quién sos, me parece. Ahí tengo una duda, no sé si la puedes responder vos o por ahí Malena. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, digo, hay una generación que nació luchando por mantener la memoria. Ese legado está a punto de pasar con el correr de los años a los hijos, después a los nietos. Entonces, digo, el día de mañana, no sé, estoy hablando en 50 años, cuando por ahí ya ni los hijos estén o pasando más tiempo, según las edades, se puede encontrar a sus hijos para saber, digo, porque ya las generaciones pasan. Si vos decís saltear una generación más. Bueno, eso es algo que me contaba Franco que están intentando hacer cuando vos tenés el parentesco. Entiende, ¿no? A lo que voy es como, digo, ya no están, el día que no estén los hijos, los nietos, sus hijos, digamos, están y esa información. Claro, a ver, el índice de abuelidad, lo mágico que tiene y lo genial lo genial que tiene es que saltea una generación. Porque es un estudio estadístico que no analiza padres con hijos, sino abuelos y abuelas con hijos. Y para eso vos lo que tenés que hacer es estudiar estadísticamente si eso es posible. Entonces tenés que saber mucho de genética poblacional, que es cómo varían los genes de persona a persona y de generación en generación, y estudiar a ver si hay alguna herramienta estadística que te permita hacer ese análisis. Hoy lo están estudiando. Claro, en vez de hablar de nietos recuperados, hablar de bisnietos. Bisnietos recuperados, índice de bisabuelidad. Porque ya hay bisnietos, digamos. Totalmente. De hecho, todavía no, la otra vez preguntaba cuando vinieron con Estela, y bueno, ya tienen que entre 15, 12, 16, ya están empezando a andar por ahí, andando cerca, digamos, porque bueno, también hoy, digo, Abuela funciona por un montón de gente que trabaja, distintos equipos técnicos por un lado, y después distintos familiares que están ahí sosteniendo a estas 6 abuelas que están trabajando día a día todavía ahí en lo que es la fundación. Y después, hablando de eso, había una sensación mía, y esto me recorrió y lo quiero decir, cuando fue la entrevista, que lo pensaba, no por la edad de Estela, sino también hasta por la mía. Digo, en 100 años, cuando no estemos ninguno de los dos, yo sé que ella va a estar. O sea, total. va a estar en los billetes, va a estar en los monumentos, va a estar en las plazas, va a estar en los libros, va a estar en los documentales, va a estar en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y eso no paraba de impresionarme a la hora que me pasó, no recuerdo que me haya pasado. Bueno, a mí me acaba de impresionar que aparecía la foto de Estela y aparecía mi nombre abajo. Es una estupidez, yo sé, pero es como me recontra impresiona. Esa es la que vemos en las imágenes, es Claudia Poblete, que es una de las nietas recuperadas. Es impresionante el laburo que han hecho. Es exactamente, impresionante. Mientras hablaban, pensaba en todo ese público que también existe, que dice, no, pero ustedes son un país o somos un país que vive como en el recuerdo, en el pasado, viste, como que todavía está ese discurso. Totalmente. Y por este tipo de cosas que estás hablando vos, o sea, se necesita la memoria, se necesita la verdad, se necesita la justicia. No sé, más de 300 nietos que todavía no saben 300, su identidad, es actualidad pura, porque están viviendo con gente y con una realidad y una identidad que no es. Y la realidad es que hay gente también viva que sabe dónde están. También. Sí, obvio, ¿cómo no voy a seguir condenando la dictadura? También, hay un montón de genocidas todavía presos y demás que tienen mucha información, mucha data, y que hay un pacto, y ese pacto se mantuvo siempre. No conoces a nadie que haya entregado información que ayude a encontrar. Y también tenés un montón de la sociedad civil que no se sabe que participaron y que también tienen mucha data. Por eso también se habla mucho de abrir los archivos, porque en distintos archivos, desde la iglesia hasta la CIDE, hasta el Pentágono y demás, hay información que puede ayudar a encontrar o cuerpos o nietos que, hay familias que siguen en vilo esperando saber, digamos. Y además hay un respeto. Hoy escuchaba un testimonio que justo estaba entrevistando Tenenbaum a una víctima, ¿no? Que estuvo en la ESMA, que parió a su hijo ahí,
y que bueno, todo el recorrido, todo el sufrimiento que tuvo, y esa persona no es que pasó, es resiliente y ya está, o sea, lo lleva consigo durante toda su vida y después está su hija también que tiene toda esa historia. Total. Y sí, seguís viviendo porque la fuerza del vivir es más fuerte, pero eso está ahí y nadie te lo va a sacar. Absolutamente. Ahí dice Malena que se están investigando nuevas tecnologías, estimo que es respecto a lo que vos preguntabas. Así que gracias, Malena. Bueno, ayer sabes que me pasó una cosa que link con link, ¿no? Estaba en Twitter, veo una imagen de filmándose una película, no sé si lo vieron, y por las características de lo que se estaba filmando pareciera ser que era el Eternauta, ¿no? Como filmándose ahora, sí. esa mítica historieta argentina que todo el tiempo se está amenazando con llevar a la pantalla grande y que no se lleva. Uh-huh. Y recordaba la historia de su autor, de Oesterheld, ¿no? Un poco... Sí. Cómo era bien, y me puse a leer, entré a leer cómo era, y esta cosa de él, siendo autor del Eternauta, también había hecho una historieta sobre la biografía del Che Guevara, cómo para el proceso era un peligro y cómo lo secuestran, pero la particularidad de su historia y lo que más siempre me flasheó de su historia era que sus 4 hijas también fueron desaparecidas. Totalmente. Y quedó solamente su mujer. Que es madre de Plaza de Mayo. La historia de esa mujer es tremenda. Es tremenda. Y qué nivel de locura que vivió este país. O sea, el nivel de locura que vivimos, todo creo que nunca nos va a entrar en la cabeza. Y de hecho también creo que por eso genera a veces hasta tanta resistencia, porque suena hasta increíble lo que ha pasado. O sea, al nivel de la locura que fueron todos esos años. Pero bueno, un poco con la ciencia se fue comprobando mucha de esa historia, ¿no? Y gracias totales a las abuelas por invitar a la ciencia a jugar este partidazo, porque todo esto se dio por el ímpetu de las abuelas que no se quedaron quietas. Pueden ver la Caja Negra con Estela, sí. Una gran fecha para ver, para recordar y para ver cómo está Estela tan lúcida como siempre. Así que pueden ver Caja Negra con Estela. Gracias, Nadia. Ciencia con Nadia Chalamoni, aquí en Crossover.